La prueba documental. ¿Se preservaron fidedignamente las biografías de Jesús? Como periodista del Chicago Tribune, era una rata de documentos. Pasaba innumerables horas revolviendo los archivos de tribunales husmeando noticias. Este trabajo requería esmero y consumía tiempo, pero la recompensa valía la pena. Me las arreglaba para ganarle a la competencia con historias de primera plana en forma regular. Por ejemplo, una vez tropecé con las transcripciones ultrasecretas de un gran jurado que por error se habían puesto en un archivo público. Mis artículos subsiguientes revelaron el inmenso manipuleo fraudulento detrás de algunos proyectos de obras públicas mayores de Chicago, entre ellos, la construcción de principales supercarreteras. Pero los documentos secretos más sorprendentes que jamás descubrí fueron los de un caso que hizo historia en el que la compañía Ford Motor fue acusada de homicidio por negligencia por las muertes de 3 adolescentes calcinados en un Ford Pinto subcompacto. Era la primera vez que un fabricante estadounidense había sido acusado penalmente por vender supuestamente un producto peligroso. Cuando revisé el archivo del tribunal en el pequeño poblado de Winamac, Indiana, descubrí gran cantidad de memorandos confidenciales de la Ford que revelaban que la compañía automotriz sabía de antemano que el Pinto podía explotar si se chocaba por detrás a unos 25 kilómetros por hora. Los documentos indicaban que la compañía automotriz tomó una decisión en contra de mejorar la seguridad del vehículo para ahorrarse unos pocos dólares por auto y para aumentar su espacio para equipaje. Un abogado de la Ford, que pasaba por el tribunal, me vio sacando fotocopias de los documentos. Frenéticamente corrió a la corte para obtener una orden judicial para sellar el archivo de la vista pública. Pero era demasiado tarde. Mi historia, con el titular "La Ford hizo caso omiso del peligro de incendio del Pinto, revelan memorándum secretos", salió en los titulares de primera plana del Tribune y luego corrió por todo el país. La autenticación de los documentos. Obtener memorandos corporativos secretos es una cosa. Verificar su autenticidad es otra. Para que un periodista pueda publicar su contenido o que un fiscal pueda admitir los documentos como evidencia en un juicio, antes se deben seguir ciertos pasos para asegurarse de que sean genuinos. Con respecto a los llamados papeles Pinto, ¿pudiera ser que el membrete de la Ford escrito en los papeles fuera falso? ¿Pudiera ser que las firmas fueran falsificadas? ¿Cómo podría saberlo con seguridad? Y dado que los memorandos evidentemente se habían fotocopiado varias veces, ¿cómo podría estar seguro de que su contenido no se había adulterado? Es decir, ¿cómo podría tener certeza de que cada documento copiado era idéntico al memo original, el cual no tenía en mi poder? Y es más, ¿cómo podría tener confirmación de que estos memos contaban la historia completa? Al fin y al cabo, representaban solo una pequeña fracción de la correspondencia interna de la Ford. ¿Y si hubiera otros memos, aún escondidos de la vista pública que de descubrirse arrojasen una luz completamente distinta sobre el asunto? Son preguntas significativas y tienen la misma pertinencia en el examen del Nuevo Testamento. Cuando tengo una Biblia en mis manos, en esencia sostengo copias de registros históricos antiguos. Los manuscritos originales de las biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos los demás libros del Antiguo y Nuevo Testamento hace ya largo rato que se convirtieron en polvo. Así que ¿cómo puedo estar seguro de que estas versiones del tiempo moderno, producto final de innumerables copias a través de los siglos, guarden semejanza alguna con lo que los autores escribieron originalmente? Además, ¿cómo puedo distinguir si estas 4 biografías cuentan la historia completa? ¿Y si hubiera otras biografías de Jesús que han sido censuradas porque a la iglesia primitiva no le gustaba la imagen del Jesús que presentaban? ¿Cómo podía tener la seguridad de que la política de la iglesia no suprimió biografías de Jesús que eran palabra por palabra tan precisas como las 4 que finalmente se incluyeron en el Nuevo Testamento, y que arrojarían nueva e importante luz sobre las palabras y los hechos de este carpintero controvertido de Nazaret? Estas 2 cuestiones. Si las biografías de Jesús se preservaron fidedignamente para nosotros y si otras biografías de igual precisión habían sido suprimidas por la Iglesia, requerían una consideración cuidadosa. Sabía que había un erudito reconocido universalmente como la autoridad máxima en estas cuestiones. Volé a Newark y alquilé un auto para llegar hasta Princeton para visitarlo sin avisarle con mucha antelación. La segunda entrevista. Dr. Bruce M. Mesher. Encontré a Bruce Mesher de 84 años de edad un sábado por la tarde en su lugar de costumbre, la biblioteca de Princeton Theological Seminary, donde, según dice sonriendo, me gusta desempolvar los libros.
En realidad, ha escrito algunos de los mejores, especialmente cuando el asunto es el texto del Nuevo Testamento. En suma, es autor o editor de 50 libros, entre ellos el Nuevo Testamento, sus antecedentes, su crecimiento y su contenido. El texto del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. Manuscritos de la Biblia griega. Comentario textual del Nuevo Testamento griego. Introducción a la Apócrifa. Manual Oxford de la Biblia. Muchos se tradujeron al alemán, chino, japonés, coreano, malgache, y otros idiomas. También es coeditor de la Nueva Biblia anotada Oxford con la Apócrifa y editor general de más de 25 volúmenes en la serie Herramientas y Estudios del Nuevo Testamento. La educación de Mesher incluye una maestría de Princeton Theological Seminary y tanto una maestría como un doctorado de Princeton University. Recibió doctorados honorarios de 5 universidades y colegios, entre ellos, el de St. Andrews University en Escocia, el de University of Munster en Alemania, y el de Potchefstroom University en Sudáfrica. En 1969 se desempeñó como catedrático residente en Tyndale House, Cambridge, Inglaterra. Fue catedrático visitante en Clare Hall, University of Cambridge, en 1974 y en Wolfson College, Oxford, en 1979. En la actualidad es profesor emérito en Princeton Theological Seminary luego de una carrera de 46 años como profesor del Nuevo Testamento. Mesher es presidente del Comité para la Biblia Nueva Versión Estándar Revisada, miembro corresponsal de la Academia Británica, y participa en el Instituto Curatorium de Vetus Latina en el Monasterio de Beuron, Alemania. Fue presidente de Sociedad de Literatura Bíblica, de Sociedad Internacional de Estudios del Nuevo Testamento, y de Sociedad Patrística Estadounidense. Si usted observa las notas al pie de cualquier libro respetado sobre el texto del Nuevo Testamento, es probable que encuentre una cita de Mesher una y otra vez. Sus libros son lectura obligatoria en universidades y seminarios en todo el mundo. Y los eruditos de un amplio espectro de posiciones teológicas lo tienen en gran estima. De muchas maneras, Mesher, quien nació en 1914, es un retroceso a una generación anterior. Al bajar de un buick al que llama mi carroza de gasolina, lleva un traje gris oscuro y una corbata azul de tejido fino y colores vistosos, que es más o menos como el atuendo informal que usa durante sus visitas a la biblioteca, incluso los fines de semana. Su cabello blanco está peinado elegantemente. Sus ojos, brillantes y alertas, están enmarcados por espejuelos sin armazón. Camina un poco más lento que antes, pero no tiene dificultad para subir metódicamente los escalones hasta el segundo piso, donde lleva a cabo su investigación en una oficina austera y humilde. Y no ha perdido su sentido del humor. Me mostró un recipiente de lata que heredó como presidente del Comité de la Biblia Versión Estándar Revisada. Abrió la tapa y mostró las cenizas de una Biblia Versión Estándar Revisada que había sido quemada en una hoguera en 1952 durante la protesta de un predicador fundamentalista. Parece que no le gustó que el comité cambiara la palabra fellows, compañeros de la versión King James, por comrades, camaradas en Hebreos 1:9, explicó Mesher entre risas. Los acusó de ser comunistas. Aunque el habla de Mesher se vuelve vacilante por momentos y tiende a responder con frases peculiares como correcto. Se mantiene en la cumbre del saber del Nuevo Testamento. Cuando le pregunté acerca de algunas estadísticas, no se basó en los números de su libro sobre el Nuevo Testamento publicado en 1992. Había conducido una nueva investigación para tener datos actualizados. Su mente rápida no tiene problema alguno para recordar detalles de gente y lugares, y completamente versado en todos los debates actuales entre los expertos del Nuevo Testamento. Es más, vienen a él para buscar discernimiento y sabiduría. Su oficina, aproximadamente del tamaño de una celda de prisión, no tiene ventanas y está pintada de gris tipo internado. Tiene 2 sillas de madera. Insistió en que me sentara en la más cómoda. Eso era parte de su encanto. Era totalmente amable, sorprendentemente modesto y humilde, con un espíritu bondadoso que me hizo desear llegar a viejo algún día con ese tipo dulce de gracia. Tomamos un tiempo para conocernos y luego me dirigí al primer asunto que quería tratar. ¿Cómo podemos estar seguros de que las biografías de Jesús llegaron hasta nosotros en forma confiable? Copias de copias de copias. Le seré franco, le dije a Mesher. Cuando descubrí que los originales del Nuevo Testamento no habían sobrevivido, fui muy escéptico. Pensé que si todo lo que tenemos son copias de copias de copias, ¿cómo puedo tener la seguridad de que el Nuevo Testamento que tenemos hoy guarda algún parecido con lo que se escribió originalmente? ¿Qué responde a eso?
Este no es un problema único para la Biblia. Es una pregunta que podemos plantear acerca de otros documentos que llegaron a nosotros desde la antigüedad, respondió. Pero lo que el Nuevo Testamento tiene a su favor, en especial cuando se compara con otros escritos antiguos, es la cantidad de copias sin precedentes que han sobrevivido. ¿Por qué es importante? Le pregunté. Bueno, cuanto más a menudo tenga copias que concuerdan unas con otras, especialmente si emergen de diferentes áreas geográficas, mucho más podrá compararlas para determinar cómo era el documento original. La única forma en la que concordarían sería donde se remontan genealógicamente en un árbol que representa la descendencia de los manuscritos. Está bien, entiendo que tener muchas copias de varios lugares puede ayudar. Pero ¿y qué de la edad de los documentos? Eso también es importante, ¿no es así? Exacto, contestó. Y esto es algo más que favorece al Nuevo Testamento. Tenemos copias que datan de un par de generaciones después de la escritura de los originales, mientras que en el caso de otros textos antiguos transcurrieron quizás 5, 8 o 10 siglos entre el original y la copia sobreviviente más temprana. Además de los manuscritos griegos, también tenemos traducciones de los evangelios en otros idiomas de tiempos relativamente tempranos, al latín, siríaco y cóptico. Y además de eso, tenemos lo que puede llamarse traducciones secundarias realizadas un poco más tarde, como armenias y góticas. Y muchas otras. Georgiano, etiópico, una gran variedad. ¿En qué ayuda? Porque aun cuando hoy día no tuviéramos los manuscritos griegos, armando las piezas de información de estas traducciones de fecha temprana, podríamos en verdad reproducir el contenido del Nuevo Testamento. Además, aun cuando perdiéramos todos los manuscritos griegos y las traducciones tempranas, todavía podríamos reproducir el contenido del Nuevo Testamento de las numerosas citas en comentarios, sermones, cartas y otros de los primeros padres de la Iglesia. A pesar de que parecía impresionante, era difícil juzgar esta evidencia en forma aislada. Necesitaba algún contexto para apreciar mejor la unicidad del Nuevo Testamento. Me preguntaba, ¿cómo se comparaba esto con otras obras reconocidas de la antigüedad? Una montaña de manuscritos. Cuando habla de un gran número de manuscritos, dije, ¿cómo se contrasta con otros libros antiguos que de rutina los eruditos aceptan como confiables? Por ejemplo, cuénteme de los escritos de autores del tiempo de Jesús. Habiendo anticipado la pregunta, Mescher tomó unas notas manuscritas que había traído consigo. Considere a Tácito, el historiador romano que escribió Anales de la Roma Imperial alrededor del 116 después de Cristo. Comenzó. Sus primeros 6 libros existen hoy en un solo manuscrito, y fue copiado alrededor del 850 después de Cristo. Los libros del 11 al 16 están en otro manuscrito que data del siglo XI. Los libros del 7 al 10 están perdidos. Así que hay una gran brecha entre el momento en que Tácito recopiló su información y la escribió y los únicos ejemplares en existencia. Con respecto a Josefo, el historiador del siglo I, tenemos 9 manuscritos griegos de su obra La Guerra Judía, y estos ejemplares se escribieron en los siglos X, XI y XII. Hay una traducción al latín del siglo IV y materiales rusos medievales de los siglos XI y XII. Esos números eran sorprendentes. Pero hay un hilo de manuscritos más fino que conecta estas obras antiguas con el mundo moderno. En comparación, pregunté cuántos manuscritos griegos del Nuevo Testamento hay en existencia hoy día. Los ojos de Mescher se agrandaron. Se catalogaron más de 5.000, dijo con entusiasmo y su voz una octava más alta. Era una montaña de manuscritos en comparación con los hormigueros de Tácito Josefo. ¿Es eso inusual en el mundo antiguo? ¿Quién estaría en segundo lugar? Le pregunté. La cantidad de material del Nuevo Testamento es casi vergonzosa en comparación con otras obras de la antigüedad, señaló. Después del Nuevo Testamento, la mayor cantidad de testimonios manuscritos es de la Ilíada de Homero, la cual fue la Biblia de los antiguos griegos. Hay menos de 650 manuscritos griegos de ella en el día de hoy. Algunos de ellos son bastante fragmentarios. Llegan a nosotros de los siglos II y III después de Cristo. Y subsiguientes. Cuando considera que Homero compuso su épica alrededor del 800 a.C., puede ver que es una brecha muy extensa. Muy extensa era una declaración exageradamente modesta. Eran 1000 años. A decir verdad, no había comparación. La evidencia manuscrita a favor del Nuevo Testamento era sobrecogedora al yuxtaponerla contra otros escritos reverenciados de la antigüedad. Obras que los eruditos modernos no tienen reparos en considerar auténticas.
Como se me despertó la curiosidad acerca de los manuscritos del Nuevo Testamento, le pedí a Metzger que me describiera algunos de ellos. Los primeros son fragmentos de papiro, que era un material de escritura hecho de la planta de papiro que crecía en los pantanos del delta del Nilo en Egipto, observó. Hay ahora 99 fragmentos de papiro que contienen uno o más pasajes o libros del Nuevo Testamento. Los más importantes en salir a la luz son los papiros bíblicos Chester Beatty, descubiertos alrededor de 1930. De estos, el papiro bíblico Beatty número 1 contiene porciones de los 4 evangelios y del libro de los Hechos, y data del siglo III. El papiro número 2 contiene grandes porciones de 8 cartas de Pablo, más porciones de Hebreos y data del año 200 aproximadamente. El papiro número 3 tiene una porción considerable del libro de Apocalipsis y data del siglo III. Otro grupo importante de manuscritos en papiro fue comprado por un bibliófilo suizo, M. Martin Bodmer. El más antiguo de estos, que data del año 200 aproximadamente, contiene alrededor de 2/3 del Evangelio de Juan. Otro papiro, que contiene porciones de los Evangelios de Lucas y Juan, data del siglo III. En este punto, la brecha entre la escritura de las biografías de Jesús y los primeros manuscritos era extremadamente pequeña. ¿Pero cuál es el manuscrito más antiguo que poseemos? Me pregunté. ¿Cuánto podemos acercarnos en términos de tiempo a los escritos originales, a los cuales los expertos denominan autógrafos? El fragmento que cambió la historia. Del Nuevo Testamento entero, ¿cuál es la porción más antigua que poseemos hoy día? Inquirí. Metzger no tuvo que pensar mucho la respuesta. Es un fragmento del Evangelio de Juan, que contiene material del capítulo 18. Tiene 5 versículos, 3 de un lado, 2 del otro, y mide 2,5 pulgadas por 3,5 pulgadas, explicó. ¿Cómo se descubrió? Fue comprado en Egipto tan temprano como en 1920, pero pasó inadvertido durante años entre fragmentos de papiro similares. Luego en 1934, C.H. Roberts de St. John's College en Oxford, se encontraba clasificando papiros en la biblioteca John Rylands en Manchester, Inglaterra. Inmediatamente reconoció que estaba preservando una porción del Evangelio de Juan. Pudo determinar su fecha a partir del estilo de la escritura. ¿Y cuál fue su conclusión? Pregunté. ¿A cuánto se remonta? Concluyó que se originó entre los años 100 a 150 después de Cristo. Muchos otros paleógrafos prominentes, como Sir Frederick Ken John, Sir Harold Bell, Adolf de Eastman, W.H.P.H., Ulrich Wilken y otros concuerdan con su evaluación. De Eastman estaba convencido de que este se remonta por lo menos al reino del emperador Adriano, 117 a 138 después de Cristo. O incluso al emperador Trajano, 98 a 117 después de Cristo. Era un descubrimiento sorprendente. La razón. Teólogos alemanes escépticos en el siglo pasado discutieron hasta el cansancio que el cuarto evangelio ni siquiera se compuso hasta al menos el año 160, demasiado distante de los hechos de la vida de Jesús como para ser de uso histórico. Lograron influir en generaciones de eruditos, que se mofaron de la confiabilidad de este evangelio. Esto ciertamente arrastra esa opinión fuera del agua, comenté. Así es, coincidió. Aquí tenemos, en una fecha temprana, el fragmento de una copia de Juan que llegó a una comunidad a orillas del río Nilo en Egipto, muy lejos de Éfeso en Asia Menor, donde probablemente se compuso el Evangelio originalmente. Este hallazgo ha reescrito literalmente las opiniones populares de la historia y empujó la composición del Evangelio de Juan más cerca de los días en los que Jesús estuvo en la tierra. Hice una nota mental de verificar con un arqueólogo si otros descubrimientos han aumentado la confianza que podemos tener en el cuarto evangelio. Un caudal de evidencia. Mientras que los manuscritos en papiros representan las primeras copias del Nuevo Testamento, también hay copias antiguas escritas en pergamino, que se hacía de cuero de vaca, oveja, cabra o antílope. Contamos con lo que se denominan manuscritos unciales, los cuales están escritos en letras griegas mayúsculas, explicó Metzger. Hoy día tenemos 306 de estos, y varios datan de época tan temprana como el siglo III. Los más importantes son Codex Sinaiticus, que es el único Nuevo Testamento en letras unciales, y Codex Vaticanus, que no es tan completo. Ambos datan aproximadamente del año 350 después de Cristo. Un nuevo estilo de escritura, de naturaleza más cursiva, surgió alrededor del 800 DC. Se llama minúscula, y tenemos 2856 de estos manuscritos.
También hay leccionarios, que contienen las escrituras del Nuevo Testamento en la secuencia en que se debía leer en las iglesias primitivas en momentos apropiados del año. Se han catalogado un total de 2403 de estos. Y así el total de manuscritos griegos suma 5664. Además de los documentos griegos, observó, hay miles de otros manuscritos antiguos del Nuevo Testamento en otros idiomas. Hay de 8.000 a 10.000 manuscritos de la Vulgata en latín, más un total de 8.000 en etiópico, eslavo y armenio. En total, hay alrededor de 24.000 manuscritos en existencia. Entonces, ¿cuál es su opinión? Le pregunté queriendo confirmar claramente lo que pensé que le estaba escuchando decir. Con respecto a la multiplicidad de manuscritos y de la brecha de tiempo entre los originales y nuestros primeros ejemplares, ¿cómo queda el Nuevo Testamento frente a otras obras reconocidas de la antigüedad? Totalmente bien, respondió. Tenemos una gran confianza en la fidelidad con la que este material llegó hasta nosotros, especialmente comparado con cualquier otra obra literaria antigua. Esa conclusión la comparten distinguidos eruditos en todo el mundo. F. Bruce, el finado y prominente profesor de University of Manchester, Inglaterra, y autor de los documentos del Nuevo Testamento, ¿son confiables? Señaló. No hay un cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de tal caudal de testimonio textual como el Nuevo Testamento. Mesher ya había mencionado el nombre de Sir Frederick Kenyon, antiguo director del Museo Británico y autor de la paleografía de los papiros griegos. Kenyon ha dicho que en ningún otro caso, el intervalo de tiempo entre la composición del libro y la fecha de los primeros manuscritos es tan corta como en el del Nuevo Testamento. Su conclusión. El último fundamento de cualquier duda de que las escrituras llegaron hasta nosotros sustancialmente como fueron escritas ha sido derribado sin embargo, y qué de las discrepancias entre los distintos manuscritos. En los días anteriores a las máquinas fotocopiadoras veloces como un rayo, los manuscritos los copiaban a mano laboriosamente los escribas, letra por letra, palabra por palabra, línea por línea, en un proceso propenso a errores. Ahora quería centrar la puntería en la cuestión de si estos errores de copiado han dejado a nuestras Biblias modernas irremediablemente plagadas de imprecisiones. El examen de los errores. Con las similitudes en cuanto a la forma en la que se escriben las letras griegas y con las condiciones primitivas en las que trabajaban los escribas, parecería inevitable que se filtraran errores de copiado en el texto, observé. Exacto, Mesher concedió. Y por cierto, ¿acaso no hay decenas de miles de variaciones entre los manuscritos antiguos que tenemos? Así es. ¿Acaso eso no significa que por lo tanto no podemos confiar en ellos? Pregunté, sonando más acusador que inquisitivo. No, señor, no significa eso, respondió Mesher con firmeza. Primero déjeme decirle lo siguiente. Los espejuelos recién se inventaron en Venecia en 1373, y estoy seguro de que el astigmatismo estaba presente entre los escribas antiguos. Y esto se combinaba con el hecho de que bajo cualquier circunstancia era difícil leer manuscritos borrosos en los que parte de la tinta se había desprendido. Y había otros peligros. Falta de atención por parte de los escribas, por ejemplo. Así que, aunque principalmente los escribas eran escrupulosamente cuidadosos, sí se filtraban errores. Sin embargo, agregó enseguida, hay factores que contrarrestan eso. Por ejemplo, a veces la memoria del escriba le hacía una jugarreta. En el tiempo que le llevaba a mirar el texto y luego escribir las palabras, el orden de las palabras pudiera alterarse. Pudiera escribir las palabras correctas pero en la secuencia incorrecta. Esto no es algo como para alarmarse ya que el griego, a diferencia del inglés, es un idioma con inflexiones. Es decir, apunté. Es decir que en castellano hay una diferencia inmensa si se dice el perro muerde al hombre o el hombre muerde al perro. La secuencia importa. Pero en griego no. Una palabra funciona como sujeto de la oración sin importar su posición en la secuencia. Por lo tanto, el sentido de una oración no se distorsiona si las palabras están fuera del que consideramos el orden correcto. Así que, sí existen algunas variaciones entre manuscritos pero en general son variaciones sin trascendencia como esas. Las diferencias en la escritura de una palabra es otro ejemplo. Aún así, la gran cantidad de variantes o diferencias entre los manuscritos era perturbadora. Había visto cálculos de hasta 200.000 de ellas. Sin embargo, Mesher le restó importancia a dicha cantidad. El número suena grande pero es engañoso por la forma en la que se cuentan las variantes, respondió. Explicó que si una sola palabra se escribe mal en 2000 manuscritos, se cuenta como 2000 variantes.
Di en el clavo con la cuestión más importante. ¿Cuántas doctrinas de la Iglesia están en peligro debido a estas variantes? No sé de ninguna doctrina que esté en peligro, respondió con confianza. ¿Ninguna? Ninguna, repitió. Ahora bien, los testigos de Jehová tocan a tu puerta y dicen: su Biblia tiene un error en la versión Reina Valera de 1960 en 1 Juan 5, 7, 8, donde habla de el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces dirán: eso no estaba en los primeros manuscritos, y en parte es verdad. Creo que esas palabras se encuentran solo en 7 u 8 copias, todas del siglo XV o XVI. Reconozco que eso no es parte de lo que el autor de 1 Juan fue inspirado a escribir. Pero eso no descarta el testimonio firme de la Biblia acerca de la doctrina de la Trinidad. En el bautismo de Jesús, el Padre habla, su Hijo amado es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él. En el final de 2 Corintios Pablo dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hay muchos pasajes en los que se representa la Trinidad. Así que las variaciones, cuando ocurren, tienden a ser menores y no sustanciales. Sí, es cierto, y los eruditos trabajan con sumo cuidado para tratar de resolverlas volviendo al sentido original. Las variaciones más significativas no destruyen ninguna doctrina de la Iglesia. Cualquier Biblia buena tiene notas que alertan al lector de las diferentes lecturas con alguna consecuencia. Pero lo reitero, son poco comunes. Tan poco comunes, que los eruditos Norman Geisler y William Nix concluyen que el Nuevo Testamento, entonces, no solo sobrevivió en más manuscritos que cualquier otro libro de la antigüedad, sino que sobrevivió en una forma más pura que cualquier otro gran libro. En una forma que es pura 99.5%. Sin embargo, aun si es verdad que la transmisión del Nuevo Testamento a través de la historia no tiene precedentes en cuanto a su confiabilidad, ¿cómo sabemos si contamos con el cuadro completo? ¿Y qué de las alegaciones de que los concilios eclesiásticos suprimieron otros documentos de la misma legitimidad porque no les gustaba la imagen de Jesús que presentaban? ¿Cómo sabemos si los 27 libros del Nuevo Testamento representan la mejor información y la más confiable disponible? ¿Por qué será que nuestras Biblias contienen los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero muchos otros evangelios antiguos, el evangelio de Felipe, el evangelio de los egipcios, el evangelio de la verdad, el evangelio del nacimiento de María, quedaron excluidos? Era hora de volver a la pregunta sobre el canon, un término que viene de una palabra griega que significa regla, norma, parámetro y que designa los libros que se han aceptado como oficiales en la Iglesia y que se incluyeron en el Nuevo Testamento. A Metzger se lo considera una autoridad máxima en esta materia. Un alto grado de unanimidad. ¿Cómo determinaron los líderes de la Iglesia primitiva qué libros se considerarían autoritarios y cuáles se descartarían? Pregunté. ¿Qué criterios usaron para determinar qué documentos se incluirían en el Nuevo Testamento? Básicamente, la Iglesia primitiva utilizó 3 criterios, observó. Primero, los libros deben tener autoridad apostólica, es decir, deben haber sido escritos por los propios apóstoles que fueron testigos oculares de lo que escribieron, o por seguidores de los apóstoles. Así que en el caso de Marcos y Lucas, si bien no eran de los 12 discípulos, la tradición temprana relata que Marcos era ayudante de Pedro, y Lucas era compañero de Pablo. En segundo lugar, se utilizaba el criterio de conformidad con lo que se denominaba la regla de fe. Es decir, el documento es congruente con la tradición cristiana básica que la Iglesia reconocía como normativa. Y en tercer lugar, se encuentra el criterio que evaluaba si un documento había tenido aceptación y uso continuos por toda la Iglesia. ¿Entonces aplicaban esos criterios y que las fichas cayeran donde fuera? Le pregunté. Bueno, no sería exacto decir que estos criterios simplemente se aplicaban en forma mecánica, respondió. Había, por cierto, opiniones diferentes sobre qué criterio debía tener más peso. Sin embargo, lo notable es que aunque los márgenes del canon permanecieron indefinidos por un tiempo, hubo un alto grado de unanimidad con respecto a la mayor parte del Nuevo Testamento durante los 2 primeros siglos. Y esto se verificó en congregaciones muy diversas esparcidas en un área grande. Así que comenté, los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento hoy día cumplen esos criterios mientras que los otros no. Sí, respondió, era, por así decirlo, un ejemplo de la supervivencia del más apto. Al hablar del canon, Arthur Darby Knox solía decirle a sus estudiantes en Harvard: en Europa, los caminos más transitados son los mejores caminos. Y es por eso que son tan transitados. Esa es una buena analogía.
El comentarista británico William Barclay lo expresó así. Es la pura verdad decir que los libros del Nuevo Testamento se volvieron canónicos porque nadie pudo impedir que lo fueran. Podemos tener confianza de que ninguno de los demás libros antiguos puede compararse con el Nuevo Testamento en cuanto a su importancia para la historia o la doctrina cristiana. Cuando uno estudia la historia primitiva del canon, uno sale convencido de que el Nuevo Testamento contiene las mejores fuentes de la historia de Jesús. Aquellos que discernían los límites del canon tenían una perspectiva clara y equilibrada del Evangelio de Cristo. Simplemente lea estos otros documentos por su cuenta. Están escritos mucho después de los 4 evangelios, en los siglos 2, 3, 4, 5 e incluso 6, mucho tiempo después de Jesús, y generalmente son muy triviales. Ostentan nombres, como el Evangelio de Pedro y el Evangelio de María, que no están relacionados con su verdadera autoría. Por otro lado, los 4 evangelios del Nuevo Testamento fueron aceptados con una unanimidad notable como auténticos por la historia que relatan. Sin embargo, yo sabía que algunos eruditos liberales, en particular miembros del bien divulgado Seminario de Jesús, creen que el Evangelio de Tomás debe ser elevado al mismo estado de los demás evangelios tradicionales. ¿Habrá sido este misterioso evangelio una víctima de las guerras políticas dentro de la Iglesia para quedar finalmente excluido por sus doctrinas impopulares? Decidí sondear a Metzger en este punto. Las palabras secretas de Jesús. Dr. Metzger, el Evangelio de Tomás, que se halló junto con los documentos Nag Hammadi encontrados en Egipto en 1945, dice contener las palabras secretas que Jesús dijo en vida, las cuales escribió Dídimo Judas Tomás. ¿Por qué fueron excluidas por la Iglesia? Metzger conocía bien la obra. El Evangelio de Tomás salió a la luz en una copia del siglo V en cóptico, la cual traduje al inglés. Afirmó. Contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, pero no una narrativa de lo que hizo, y parece haberse escrito en griego en Siria alrededor del año 140 después de Cristo. En algunos casos creo que el Evangelio relata correctamente lo que dijo Jesús, con leves modificaciones. Por cierto, era una declaración intrigante. Por favor, elabore, le dije. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús dice, una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder. Aquí el adjetivo alto está agregado, pero el resto se lee como el Evangelio de Mateo. O Jesús dice, dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, dadme a mí lo que es mío. En este caso, la última frase ha sido agregada. Sin embargo, hay otros elementos en Tomás que son totalmente ajenos a los evangelios canónicos. Jesús dice, partid madera. Yo estoy allí. Levantad una piedra, y allí me encontraréis. Eso es panteísmo, la idea de que Jesús es parte de la sustancia de este mundo. Eso es contrario a los evangelios canónicos. El Evangelio de Tomás termina con una nota que dice, dejad que María se vaya de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de vida. Se cita a Jesús con estas palabras. He aquí, la guiaré para hacerla un hombre, para que ella también pueda convertirse en un espíritu viviente, a semejanza de vosotros hombres. Por cuanto toda mujer que se hace a sí misma hombre entrará en el reino de los cielos. Metzger alzó las cejas como sorprendido por lo que acababa de decir. Ahora bien, ese no es el Jesús que conocemos de los otros evangelios canónicos. Dijo con énfasis. ¿Y qué de la acusación de que Tomás fue excluido a propósito por los concilios eclesiásticos como parte de una conspiración para silenciarlo? Le pregunté. Simplemente no tiene precisión histórica, fue la respuesta de Metzger. Lo que hicieron los sínodos y concilios en el siglo V fue ratificar lo que ya habían aceptado los cristianos en autoridad y los otros cristianos por igual. No es correcto decir que el Evangelio de Tomás fue excluido por algún decreto del concilio. La forma correcta de expresarlo es que el Evangelio de Tomás se excluyó a sí mismo. No armonizaba con el testimonio acerca de Jesús que los cristianos primitivos aceptaban como digno de confianza. Entonces usted estaría en desacuerdo con todo aquel que tratara de elevar a Tomás al mismo nivel de los 4 evangelios. Le pregunté. Sí, estaría en total desacuerdo. Creo que la Iglesia primitiva ejerció un acto juicioso al descartarlo. A mi parecer, retomarlo ahora sería aceptar algo que es menos válido que los otros evangelios, contestó. Ahora bien, no me entienda mal. Creo que el Evangelio de Tomás es un documento interesante, pero está mezclado con declaraciones panteístas y antifeministas que ciertamente no merecen atención, si comprende lo que digo. Tiene que comprender que el canon no es el resultado de una serie de debates que incluían las políticas eclesiásticas.
El canon es en cambio la separación que resultó discernimiento intuitivo de los cristianos. Podían escuchar la voz del buen pastor en el Evangelio de Juan. Podían escucharla solo ahogada y distorsionada en el Evangelio de Tomás, mezclada con muchas otras cosas. Cuando se realizó el pronunciamiento en cuanto al canon, simplemente ratificó lo que la sensibilidad general de la Iglesia ya había determinado. Verá, el canon es una lista de libros autoritativos más que una lista autoritativa de libros. Estos documentos no derivaron su autoridad del ser seleccionados. Cada uno de ellos era autoritativo antes de que alguien los recopilara. La Iglesia primitiva meramente escuchó y percibió que estos eran relatos autoritativos. Que alguien diga hoy día que el canon surgió tan solo después de que los concilios y sínodos se pronunciaran al respecto sería como decir, reunamos a varias academias de músicos para que den un pronunciamiento de que la música de Bach y Beethoven es maravillosa. Yo diría gracias por nada. Lo sabíamos antes de que se hiciera su pronunciamiento, lo sabemos por nuestra sensibilidad a lo que es buena música y a lo que no lo es. Lo mismo ocurre con el canon. Aún así, señale que algunos libros del Nuevo Testamento, cabe notar Santiago, Hebreos, Apocalipsis fueron aceptados en el canon más lentamente que los demás. ¿Debiéramos, entonces, sospechar de ellos? Pregunté. A mi parecer, eso solo demuestra lo cuidadosa que fue la Iglesia primitiva, contestó. No eran agresivos, ni se precipitaban en cada último documento que resultara tener algo acerca de Jesús. Esto demuestra deliberación y un análisis cuidadoso. Por supuesto, incluso hoy día sectores de la Iglesia siria rehúsan a aceptar el libro de Apocalipsis. Sin embargo, los miembros de dicha Iglesia son cristianos. Desde mi punto de vista, acepto el libro de Apocalipsis como una parte maravillosa de las Escrituras. Creo que se empobrecen al no aceptarlo, dijo Mesger meneando la cabeza. El Nuevo Testamento inigualable. Mesger había sido persuasivo. No me quedaban dudas serias en cuanto a si el texto del Nuevo Testamento había sido preservado en forma confiable en el transcurso de los siglos. Uno de los distinguidos predecesores de Mesger en Princeton Theological Seminary, Benjamin Walfield, quien contaba con 4 doctorados y enseñó teología sistemática hasta su muerte en 1921, lo expresó de la siguiente manera. Si comparamos el estado actual del texto del Nuevo Testamento con el de cualquier otro escrito antiguo, debemos declararlo maravillosamente correcto. Tal ha sido el cuidado con el que se ha copiado el Nuevo Testamento. Un cuidado que sin duda nació de la verdadera reverencia a sus palabras santas. El Nuevo Testamento es inigualable entre los escritos antiguos por la pureza de su texto como realmente se transmitió y se mantuvo en uso. En cuanto a qué documentos se aceptaron en el Nuevo Testamento, en general nunca hubo disputa seria sobre la naturaleza autoritativa de 20 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta Filemón, más Primera de Pedro y Primera de Juan. Por supuesto, estos incluyen los 4 evangelios que representan las biografías de Jesús. Los 7 libros restantes, aunque fueron cuestionados durante cierto tiempo por algunos líderes de la Iglesia, finalmente fueron reconocidos totalmente por la Iglesia en general, según Heisler y Nix. En cuanto a los libros apócrifos, la proliferación de evangelios, epístolas y apocalipsis en los primeros siglos después de Jesús. Entre ellos, los evangelios de Nicodemo, Bernabé, Bartolomé, Andrés, la epístola de Pablo a los laodicenses, el apocalipsis de Esteban y otros, son imaginarios y herejes, ni genuinos ni valiosos como un todo, y prácticamente ningún padre, canon o concilio ortodoxo los consideró autoritativos o merecedores de ser incluidos en el Nuevo Testamento. Es más, acepté el desafío de Mesger y leí muchos de ellos. Comparados con la calidad cuidadosa, sobria, precisa, testimonial de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estas obras en verdad se merecen la descripción que recibieron por parte de Eusebio, el antiguo historiador de la Iglesia. Totalmente absurdas e impías. Eran demasiado distantes del ministerio de Jesús como para constituir una contribución significativa para mi investigación, dado que se habían escrito tan tarde como en los siglos V y VI, y sus cualidades comúnmente míticas las descalificaban su credibilidad histórica. Al establecer dicho punto, había llegado el momento de que mi investigación pasara a la próxima fase. Tenía curiosidad por saber cuánta evidencia existe fuera de los evangelios acerca de este carpintero obrador de milagros del siglo I. Los historiadores antiguos confirman o contradicen las alegaciones del Nuevo Testamento sobre su vida, sus enseñanzas y sus milagros. Sabía que esto requería un viaje a Ohio para visitar a uno de los eruditos principales del país en ese campo.
Puestos en pie, le agradecí a Mesger por su tiempo y su pericia. Sonrió cálidamente y se ofreció a acompañarme abajo. No quería quitarle más tiempo de su tarde de sábado, pero mi curiosidad no me permitía dejar Princeton sin satisfacerla en cuanto al asunto restante. Todas estas décadas de instrucción, de estudio, de escribir libros, de profundizar en los detalles del Nuevo Testamento, ¿cómo han influido en su fe personal? Le pregunté. Ah, exclamó, contento de hablar del asunto, aumentó las bases de mi fe personal, ver la firmeza con la que estos materiales han llegado hasta nosotros, con una numerosa cantidad de copias, muchas de las cuales son muy antiguas. Entonces comencé a decir, la instrucción no ha disuelto su fe. Al contrario, subrayó sin dejarme terminar la frase, la construyó. Hice preguntas toda mi vida. Indagué en el texto, lo estudié con esmero y hoy sé con seguridad que mi confianza en Jesús está bien plantada. Hizo una pausa mientras sus ojos escudriñaban mi cara. Luego agregó para dar énfasis. Muy bien plantada. Deliberaciones. Preguntas para reflexión personal o para grupos de estudio. 1. Al leer la entrevista del Dr. Mesger, ¿cómo calificaría la confiabilidad del proceso por el cual el Nuevo Testamento se transmitió hasta nosotros? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que considera que este proceso es digno de confianza o no? 2. Revise una copia del Nuevo Testamento y examine algunas de las notas marginales que hablan de las variantes de lectura. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos que encuentra? ¿De qué manera afecta la presencia de estas anotaciones su comprensión de los pasajes? 3. ¿Parece razonable el criterio para determinar si un documento debe incluirse en el Nuevo Testamento? ¿Por qué o por qué no? ¿Hay otros criterios que usted cree que deben agregarse? ¿Qué desventajas tienen los eruditos modernos al explicar las decisiones de la Iglesia primitiva con respecto a si un documento debe ser incluido o no en la Biblia? Más pruebas, más recursos sobre este tema. Bruce, F.F. El Canon de las Escrituras, InterVarsity Press, Downers Grove, Hill, 1988. Heisler, Norman L. y William X. Introducción General a la Biblia, 1968, reimpresión, Moody Press, Chicago, 1980. Mesger, Bruce M., El Canon del Nuevo Testamento, Clarendon Press, Oxford, 1987. El texto del Nuevo Testamento, Oxford Univ. Press, New York, 1992. Patzia, Arthur G. La formación del Nuevo Testamento, InterVarsity Press, Downers Grove, Hill, 1995. ¿Hay alguna evidencia creíble a favor de Jesús fuera de sus biografías? Harry Alemán se volvió y me apuntó con el dedo. Usted, farfulló, escupiendo la palabra con desprecio. ¿Por qué sigue escribiendo esas cosas acerca de mí? Luego dio media vuelta y desapareció por una escalera trasera para escapar de los periodistas que lo perseguían por el edificio del tribunal. En realidad, era difícil ser un periodista en asuntos criminales en Chicago durante la década del 70 y no escribir sobre Harry Alemán. Era, al fin y al cabo, el matón principal del crimen organizado. Y a los habitantes de Chicago, en una forma perversa, les encanta leer acerca de la mafia. Los fiscales querían desesperadamente mandar a Alemán a la cárcel por una de las ejecuciones a sangre fría que según sus sospechas había llevado a cabo en nombre de sus jefes. Por supuesto que el problema era la dificultad de encontrar a alguien dispuesto a declarar en contra de un gángster de la reputación aterradora de Alemán. Entonces les llegó su gran oportunidad. Uno de los antiguos compinches de Alemán, Luis Almeida, fue arrestado mientras se dirigía a asesinar a un sindicalista en Pensilvania. Al ser hallado culpable de los cargos de portar armas y condenado a una década en la cárcel, Almeida aceptó declarar en contra de Alemán en el caso no resuelto de la muerte de un dependiente del negocio Teamsters Union de Chicago, si los fiscales accedían a ser indulgentes con Almeida. Esto implicaba que Almeida tenía un motivo para cooperar, lo cual sin duda le restaría cierto grado de credibilidad. Los fiscales sabían que tendrían que reforzar su testimonio para asegurar la condena, por lo que salieron a buscar a alguien que corroborara el relato de Almeida. El diccionario define corroborar de la siguiente manera: confirmar la razón, el argumento o la opinión con nuevos raciocinios o mayores datos. La prueba corroborativa respalda otro testimonio. Afirma o apunta a los elementos esenciales del relato del testigo ocular. Puede ser un documento público, una fotografía u otra declaración por parte de una segunda o tercera persona. Puede verificar la totalidad del testimonio de una persona o solo ciertas partes claves.
En realidad, la prueba corroborativa hace las veces de los cables de acero que mantienen una antena alta derecha e inmóvil. Cuanta más evidencia corroborativa exista, más fuerte y más seguro será el caso. ¿Pero dónde encontraron los fiscales la corroboración de la historia de Almeida? De una fuente sorpresa. Un ciudadano tranquilo y respetuoso de la ley llamado Bobby Lowe les dijo a los investigadores que él se encontraba caminando con su perro cuando vio a Alemán asesinar al dependiente del negocio. A pesar de la fama aterradora de Alemán, Lowe accedió a respaldar el relato de Almeida declarando en contra del gángster. El poder de la corroboración. En el juicio de Alemán, Lowe y Almeida deslumbraron al jurado con sus historias. El relato de Almeida de que manejó el auto de la fuga encajaba con la descripción franca de Lowe de haber visto a Alemán asesinar a su víctima en una acera pública la noche del 27 de septiembre de 1972. Los fiscales pensaban que habían presentado un caso seguro en contra del temido matón, sin embargo durante el juicio percibieron que algo andaba mal. Su escepticismo surgió por primera vez cuando Alemán rechazó el juicio conjurado y optó por que un juez viera el caso. Al final del juicio las peores sospechas de los fiscales se hicieron realidad. A pesar del testimonio convincente de Lowe y Almeida, el juez terminó declarando inocente a Alemán y dejándolo salir en libertad. ¿Qué había sucedido? Recuerda, esto ocurrió en Cobb County, Illinois, donde acecha la corrupción muy a menudo. Unos años después se reveló que el juez había recibido $10,000 a cambio de la absolución. Cuando un informante del FBI reveló el soborno, el juez ya retirado se suicidó. Y los fiscales volvieron a presentar los cargos de homicidio en contra de Alemán. Por el tiempo cuando se llevó a cabo el segundo juicio, la ley se había modificado por lo cual los fiscales podían exigir que un jurado viera el caso. Fue lo que hicieron. Y finalmente 25 años después del homicidio, Alemán fue hallado culpable y condenado de 100 a 300 años de cárcel. A pesar de las demoras, la historia de Alemán demuestra lo importante que puede ser la prueba corroborativa. Y lo mismo se verifica en cuanto al tratamiento de asuntos históricos. Ya escuchamos, a través del testimonio del Dr. Blomberg, que en los evangelios hay una excelente evidencia ocular a favor de la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, ¿existe otra evidencia que la corrobore? ¿Existen otros escritos además de los evangelios que afirmen o respalden los puntos clave acerca de Jesús o del cristianismo primitivo? Es decir, ¿hay alguna documentación adicional que pudiera ayudar a sellar el caso a favor de Cristo, al igual que el testimonio de Bobby Lowe selló el caso en contra de Ari Alemán? La respuesta, según nuestro próximo testigo, es sí. Y el caudal y la calidad de la evidencia pueden sorprenderle. La tercera entrevista. Dr. Edwin M. Yamauchi. Al entrar al imponente edificio de ladrillos que alberga a la oficina de Edwin Yamauchi en Miami University en el pintoresco Oxford, Ohio, pasé debajo de un arco de piedra con la siguiente inscripción. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Uno de los principales expertos del país en historia antigua, Yamauchi ha estado en la búsqueda de la verdad histórica durante gran parte de su vida. Nacido en Hawái en 1937, hijo de inmigrantes provenientes de Okinawa, Yamauchi es de origen humilde. Su padre murió poco antes del ataque japonés a Pearl Harbor y su madre tuvo que ganarse un pobre sustento como sirvienta de familias adineradas. Si bien ella no tenía una educación formal, animó a su hijo a leer y a estudiar dándole libros con hermosas ilustraciones que le inculcaron un amor eterno por aprender. Por cierto, sus logros académicos han sido sorprendentes. Después de obtener un grado de bachillerato en hebreo y helenística, Yamauchi recibió una maestría y un doctorado en estudios mediterráneos de Brandeis University. Se le confirieron 8 becas de investigación, de la Rutgers Research Council, del Fondo Nacional para las Humanidades, de la American Philosophical Society y otros. Estudió 22 idiomas, entre ellos, árabe, chino, egipcio, ruso, siríaco, ugarítico e incluso comanche. Ha presentado 71 ensayos ante sociedades académicas. Enseñó en más de 100 seminarios, universidades e institutos, entre ellos, Yale, Princeton y Cornell. Se desempeñó como presidente y luego rector del Instituto de Investigación Bíblica y como presidente de conferencias sobre fe e historia. Y publicó 80 artículos en 37 publicaciones académicas. En 1968 participó en las primeras excavaciones del templo de Herodes en Jerusalén, las cuales revelaron pruebas de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. La arqueología también ha sido el tema de varios de sus libros, entre ellos, Las piedras y las escrituras. Las escrituras y la arqueología.
y el mundo de los primeros cristianos. Aunque nació en un trasfondo budista, Yamauchi ha seguido a Jesús desde 1952, el año en que yo nací. Tenía especial curiosidad por saber si su compromiso a largo plazo con Cristo matizaría su evaluación de la evidencia histórica. Es decir, ¿se adheriría escrupulosamente a los hechos o sería tentado a derivar conclusiones fuera del alcance de lo que garantiza la evidencia? Me encontré con que Yamauchi es de porte cortés y modesto. Aunque por lo general su habla es suave, se concentra con intensidad. Provee respuestas exhaustivas y detalladas y a menudo hace una pausa para complementar su respuesta verbal con el ofrecimiento de fotocopias de artículos académicos que escribió sobre el tema. Un buen erudito sabe que la información nunca es suficiente. Dentro de su oficina abarrotada de libros, en el centro de la sede universitaria rodeada por una tupida arboleda radiante con los colores del otoño, nos acomodamos para hablar del tema que todavía pone brillo en sus ojos, aun luego de tantos años de investigación y enseñanza. Confirmar los evangelios. Debido a mi entrevista con Blomberg, no quería sugerir que necesitábamos ir más allá de los evangelios para encontrar evidencia confiable con respecto a Jesús. Por lo que comencé por formularle a Yamauchi la siguiente pregunta. Como historiador, ¿podría darme su evaluación de la confiabilidad histórica de los evangelios mismos? En suma, los evangelios son fuentes excelentes, respondió. En realidad, son las fuentes más fidedignas, completas y confiables acerca de Jesús. Las fuentes incidentales no aportan mucha información detallada. Sin embargo, son válidas como evidencia corroborativa. Muy bien. Eso es lo que quiero tratar. La evidencia corroborativa, le dije. Seamos francos. Algunos mofan de cuánto hay en realidad. Por ejemplo, en 1979 Charles Templeton escribió una novela titulada Caso de Fuerza Mayor, en la que un arqueólogo ficticio expresaba lo que muchos creen. Tomé el libro y leí el párrafo pertinente. La Iglesia cristiana funda sus alegaciones en las enseñanzas de un joven judío desconocido con pretensiones mesiánicas que, admitámoslo, no dejó mucha huella en su tiempo. No hay ni una palabra acerca de él en la historia secular. Ni una. No hay mención de él por parte de los romanos. Ni siquiera una referencia por parte de Josefo. Ahora bien, dije con una pizca de sarcasmo, eso no suena a que hay mucha corroboración de la vida de Jesús fuera de la Biblia. Yamauchi sonrió y negó con la cabeza. El arqueólogo de Templeton simplemente está equivocado, respondió como desechando la idea, porque sí contamos con referencias a Jesús muy importantes en Josefo y Tácito. Los evangelios mismos dicen que aquellos que lo escucharon, incluso miembros de su propia familia, no creyeron en Jesús durante su vida. Sin embargo, él dejó tal huella que Jesús se recuerda en todas partes, mientras que Herodes el Grande, Poncio Pilato y otras antiguas autoridades no tienen tan amplia fama. Así que en realidad sí dejó huella en aquellos que creyeron en él. Hizo una pausa y luego agregó. Y no, por supuesto, en los que no creyeron en él. El testimonio de un traidor. Templeton y Yamauchi mencionaron a Josefo, un historiador del siglo I muy conocido entre los eruditos pero cuyo nombre no es muy familiar a la mayoría de la gente hoy día. Deme algunos datos acerca de él, le dije, y cuénteme de qué manera su testimonio provee corroboración con respecto a Jesús. Sí, por supuesto, contestó Yamauchi mientras se cruzaba de piernas y se reclinaba en su silla. Josefo fue un historiador judío muy importante del siglo I. Nació en el año 37 después de Cristo. Y escribió la mayoría de sus obras hacia fines del siglo. En su autobiografía defendió su comportamiento en la guerra judeo-romana, que ocurrió desde el año 66 al 74 después de Cristo. Verá, él se rindió ante el general romano Vespasiano durante el sitio de Jotapata, a pesar de que muchos de sus compañeros se suicidaron antes que rendirse. El profesor se rió entre dientes y continuó. Josefo decidió que no era la voluntad de Dios que se suicidara. Y luego se convirtió en defensor de los romanos. Josefo parecía ser un personaje colorido. Quería más detalles acerca de él para poder entender mejor sus motivaciones y prejuicios. Pínteme un retrato de él, le pedí. Era un sacerdote, un fariseo, y era algo ególatra. Su obra más ambiciosa se llamó Antigüedades Judías, la historia del pueblo judío desde la creación hasta su tiempo. Probablemente la completó alrededor del año 93 después de Cristo. Como podrá imaginarse, por su colaboración con los odiados romanos, Josefo tenía el desprecio total de sus hermanos judíos.
Pero se volvió muy popular entre los cristianos porque en sus escritos hace referencia a Santiago, el hermano de Jesús, y al propio Jesús. Aquí teníamos el primer ejemplo de corroboración de Jesús fuera de los evangelios. Cuénteme esas referencias, le dije. En Antigüedades, describe cómo un sumo sacerdote llamado Ananías se aprovechó de la muerte del gobernador romano Festo, que también se menciona en el Nuevo Testamento, para matar a Santiago. Se inclinó hacia la biblioteca, tomó un volumen grueso y pasó las hojas hasta un lugar que parecía conocer de memoria. Ah, aquí está, anunció. Convocó a una reunión del Sanedrín y trajo ante él a un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo, y a otros más. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para ser apedreados. No conozco ningún erudito, afirmó Yamauchi con confianza, que haya disputado con éxito este pasaje. L.H. Feldman observó que si esto hubiera sido un agregado al texto posterior por parte de los cristianos, muy probablemente habría sido más elogiable de Santiago. Así que aquí hay una referencia al hermano de Jesús, quien al parecer se había convertido por la aparición del Cristo resucitado, si compara Juan 7, 5 y 1 Corintios 15, 7, y la corroboración del hecho de que algunos consideraban que Jesús era el Cristo, que significa el ungido o el Mesías. Allá vivió Jesús, sabía que Josefo había escrito una sección más larga sobre Jesús, que se llama el Testimonium Flavianum. También sabía que este pasaje era uno de los más disputados en la literatura antigua porque en su superficie parece proveer una corroboración contundente de la vida, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Pero es auténtico? ¿O fue alterado con el paso de los años por partidarios de Jesús? Le pregunté a Yamauchi su opinión y resultó evidente que había tocado un punto de gran interés para él. Bajó la pierna y se sentó derecho. Es un pasaje fascinante, dijo con entusiasmo, mientras se inclinaba hacia adelante con el libro en la mano. Pero sí, es muy controvertido. Con esas palabras comenzó a leérmelo. En aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si en verdad uno debe llamarlo hombre. Por cuanto fue alguien que llevó a cabo obras sorprendentes y maestre de aquellos que aceptan la verdad con gusto. Ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Era el Cristo. Cuando Pilato, luego de haber escuchado las acusaciones en su contra por parte de hombres en eminencia de entre nosotros, lo condenó a ser crucificado, aquellos que en principio lo habían amado no renunciaron a su afecto por él. Al tercer día se les apareció restaurado a la vida, por cuanto los profetas de Dios habían profetizado esta y muchas otras maravillas acerca de él. Y la tribu de cristianos, que de él toman su nombre, hasta este día no ha desaparecido. El caudal de corroboración a favor de Jesús era evidente. Usted admitió que era controvertido, ¿cuáles son las conclusiones de los eruditos acerca de este pasaje? Le pregunté. La erudición ha pasado por tres tendencias en cuanto a él, explicó. Por razones obvias, los cristianos primitivos pensaron que era un testimonio maravilloso y completamente auténtico acerca de Jesús y su resurrección. Les encantó. Luego el pasaje entero fue cuestionado al menos por algunos eruditos durante el movimiento de la Ilustración. Sin embargo, hoy día hay un notable consenso entre los eruditos judíos y cristianos de que el pasaje completo es auténtico, aunque pueda haber algunas interpolaciones. ¿Interpolaciones? ¿Podría precisar qué quiere decir? Dije levantando las cejas. Significa que los copistas cristiano primitivos insertaron algunas frases que un escritor judío como Josefo no hubiera escrito, explicó Yamauchi. Señaló una oración en el libro. Por ejemplo, la primera línea dice: en este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio. Esa frase no la utilizan normalmente los cristianos para referirse a Jesús, por lo que parece auténtica en Josefo. Pero la frase siguiente dice: si en verdad uno debe llamarlo hombre. Esto implica que Jesús era más que humano, lo cual parece ser una interpolación. Asentí para indicarle que lo estaba siguiendo. Y continúa diciendo: por cuanto fue alguien que llevó a cabo obras sorprendentes y maestro de aquellos que aceptan la verdad con gusto. Ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Esto parece concordar con el vocabulario que Josefo utiliza en sus escritos, y en general se lo considera auténtico. Pero luego viene otra declaración inequívoca. ¿Era el Cristo? Parece ser una interpolación. Porque Josefo en su referencia a Santiago dice que era llamado el Cristo. Lo interrumpí. Correcto, afirmó Yamauchi. Es poco probable que Josefo hubiera dicho llanamente que Jesús era el Mesías en este punto, cuando en otras instancias simplemente había dicho que sus seguidores lo consideraban el Mesías.
La siguiente parte del pasaje, que habla del juicio de Jesús y de su crucifixión y del hecho de que sus seguidores aún lo amaban, no es nada excepcional y se le considera genuina. Luego aparece esta frase. Al tercer día se les apareció restaurado a la vida de nuevo. Esta es una afirmación clara de la creencia en la resurrección y por lo tanto es poco probable que Josefo la haya escrito. Entonces estos tres elementos parecen ser interpolaciones. ¿Cuál es la conclusión? Pregunté. Que es probable que el pasaje de Josefo originalmente fue escrito acerca de Jesús aunque sin esos tres puntos que mencioné. Sin embargo, aún así Josefo corrobora información importante sobre Jesús. Que fue el líder martirizado de la iglesia de Jerusalén y que era un maestro sabio que estableció un grupo amplio y duradero de seguidores, a pesar del hecho de que fue crucificado bajo el gobierno de Pilato por instigación de algunos de los líderes judíos. La importancia de Josefo. Mientras que estas referencias sí ofrecían alguna verificación importante e independiente acerca de Jesús, me preguntaba por qué un historiador como Josefo no hubiera dicho más sobre una figura tan importante del siglo I. Sabía que algunos escépticos como el filósofo de la Universidad de Boston, Michael Martin, habían hecho la misma crítica. Por lo tanto le pedí a Yamauchi su reacción ante esta declaración de Martin, quien cree que Jesús nunca existió. Si Jesús existió, uno esperaría que Josefo hubiera dicho más acerca de él. Que Josefo lo mencionara es inesperado, de pasada, mientras que mencionaba a otras figuras mesiánicas y a Juan el Bautista con más detalle. La respuesta de Yamauchi me pareció fuerte. De vez en cuando, alguno ha tratado de negar la existencia de Jesús, pero es una causa perdida, dijo con un tono de enojo. Hay pruebas poderosas de que Jesús sí existió y estas preguntas hipotéticas son vacías y falaces. Sin embargo, le respondo de la siguiente manera. Josefo estaba interesado en asuntos políticos y en la lucha contra Roma, por lo tanto para él Juan el Bautista era más importante porque parecía presentar una amenaza política mayor que Jesús. Un momento, interrumpí. ¿Acaso algunos eruditos no pintaron a Jesús como un celote, o al menos como simpatizante de los celotes? Pregunté haciendo referencia al grupo revolucionario del siglo I que se oponía a la política de Roma. Yamauchi descartó la objeción con un gesto de la mano. Esa es una posición a la que los propios evangelios no dan lugar, respondió, porque, recuerde, Jesús ni siquiera objetó el pago de los impuestos a los romanos. Por lo tanto, debido a que Jesús y sus seguidores no representaban una amenaza política inmediata, es por cierto muy comprensible que Josefo no esté más interesado en esta secta, aunque en percepción tardía en realidad resultó muy importante. Entonces, según su evaluación, ¿qué significativas son estas dos referencias por parte de Josefo? Muy significativas, respondió Yamauchi, especialmente porque sus relatos de la guerra judía resultaron muy precisos. Por ejemplo, han sido corroborados mediante excavaciones arqueológicas en Masada y también por historiadores como Tácito. Se le considera un historiador bastante confiable y su mención de Jesús se considera sumamente importante. Una superstición muy dañina. Yamauchi mencionó al historiador romano más importante del siglo I, y yo quería discutir lo que Tácito tenía que decir sobre Jesús y el cristianismo. ¿Podría explicar lo que él corrobora? Le pregunté. Tácito registró lo que pudiera ser la referencia más importante a Jesús fuera del Nuevo Testamento, observó. En el año 115 después de Cristo. Menciona en forma explícita que Nerón persiguió a los cristianos como chivos expiatorios para desviar las sospechas de sí mismo por el gran incendio que devastó a Roma en el 64 después de Cristo. Yamauchi se puso de pie y fue hasta una repisa para buscar un libro. Ah, sí, aquí está, comentó mientras extraía un grueso tomo y pasaba las hojas hasta encontrar el pasaje justo que me leyó después. Nerón le echó la culpa e infligió las torturas más agudas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristianos por el populacho. Cristo, de quien deriva el origen del nombre, sufrió el castigo máximo durante el reino de Tiberio de manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y una superstición muy dañina, habiéndose controlado por el momento de esa manera, resurgió no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma. En consecuencia, se realizó el arresto en principio de cualquiera que se declarara culpable. Después, según su declaración, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de incendiar la ciudad sino por odio contra la humanidad. Conocía ese pasaje y me preguntaba cómo respondería Yamauchi a la observación de un erudito reconocido llamado J. M. D. Anderson.
Él propone que cuando Tácito dice que esta superstición dañina fue controlada por el momento pero luego resurgió, en forma inconsciente estaba dando testimonio de la creencia de los cristianos primitivos de que Jesús había sido crucificado pero que luego se levantó de la tumba. Señalé, ¿usted está de acuerdo con él? Esa ha sido por cierto la interpretación de algunos eruditos, respondió, y al parecer esquivó mi pedido de que diera su opinión. Sin embargo, luego presentó un punto crucial. A pesar de que el pasaje tuviera esto en cuenta específicamente o no, nos provee un hecho muy notable y es el siguiente. La crucifixión era el destino más abominable que a alguien le pudiera tocar, y el hecho de que hubiera un movimiento basado en un hombre crucificado tiene que explicarse. ¿Cómo se puede explicar la propagación de una religión basada en la adoración a un hombre que había sufrido la muerte más deshonrosa? Por supuesto que la respuesta cristiana es que él resucitó. Otros tienen que pensar otra teoría alternativa si no quieren creerlo. Sin embargo, según mi parecer, ninguno de los puntos de vista alternativos es muy persuasivo. Le pedí que caracterizara el peso de los escritos de Tácito con respecto a Jesús. Es un testimonio importante por parte de un testigo hostil del éxito y la propagación del cristianismo, con base en una figura histórica, Jesús, que fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, observó. Y es significativo que Tácito relatara que una inmensa multitud se aferró de tal manera a sus convicciones que prefería morir antes que retractarse. Cantar como a un dios. Sabía que otro romano llamado Plinio el Joven también había hecho referencia al cristianismo en sus escritos. También corroboró algunos asuntos importantes, ¿no? Inquirí. Así es. Era el sobrino de Plinio el Viejo, el famoso enciclopedista que murió en la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Plinio el Joven se convirtió en gobernador de Bitinia en el noroeste de Turquía. Gran parte de su correspondencia con su amigo, el emperador Trajano, se conserva hasta nuestros días. Yamauchi sacó una fotocopia de la página de un libro y dijo, en el libro 10 de estas cartas hace referencia específica a los cristianos que arrestó. Les he preguntado si son cristianos, y si lo admiten, repito la pregunta una segunda y una tercera vez con la advertencia del castigo que les espera. Si persisten, ordeno que sean llevados para su ejecución. Por cuanto, cualquiera que sea la naturaleza de su omisión, estoy convencido de que su terquedad y su obstinación inconmovible no debe quedar sin castigo. También declararon que la suma de su culpa o error no llega a más que esto. Se habían reunido en forma regular antes del amanecer en un día fijado para cantar versos en forma alternada entre sí en honor de Cristo como a un Dios, y también que se habían comprometido con juramento, no con fines delictivos, sino para abstenerse del hurto, del robo, del adulterio. Esto me llevó a determinar que era más que necesario extraer la verdad mediante tortura de 2 esclavas, a las que llamaban diaconisas. No encontré más que un tipo degenerado de culto llevado hasta la extravagancia. ¿Cuán importante es esta referencia? Pregunté. Muy importante. Probablemente se escribió alrededor del año 111 después de Cristo, y da testimonio de la rápida propagación del cristianismo, tanto en la ciudad como en el campo, entre toda clase de personas, esclavos y ciudadanos romanos, dado que también menciona que envía a los cristianos que son ciudadanos romanos a que sean juzgados en Roma. Y habla de la adoración a Jesús como Dios, de que los cristianos mantenían normas éticas elevadas, y que no se los desviaba fácilmente de sus creencias. El día en que la tierra se oscureció. Para mí, una de las referencias más problemáticas en el Nuevo Testamento es donde los escritores de los Evangelios dicen que la tierra se oscureció durante cierto período en que Jesús estaba colgado de la cruz. ¿Acaso no era un mero recurso literario para resaltar la importancia de la crucifixión y no una referencia a un hecho histórico real? Al fin y al cabo, si la oscuridad hubiera caído sobre la tierra, no habría mención de este extraordinario acontecimiento fuera de la Biblia. Sin embargo, el Dr. Gary Habermas escribió sobre un historiador llamado Tallo, quien en el año 52 después de Cristo escribió la historia del mundo mediterráneo oriental desde la guerra de Troya. Aunque la obra de Tallo se ha perdido, fue citada por Julio Africano alrededor del año 221 después de Cristo. Y hacía referencia a la oscuridad que mencionan los evangelios. ¿Podría ser una corroboración independiente de esa afirmación bíblica? Pregunté. Yamauchi explicó. En este pasaje Julio Africano dice, Tallo, en el tercer libro de sus historias, explica la oscuridad como un eclipse de sol.
Es irracional, según me parece, así que parece ser que Tallo decía que sí hubo oscuridad al momento de la crucifixión y especulaba que podía haberse producido por un eclipse. Africano entonces contiende que no podría haber sido un eclipse, dado el tiempo en el que ocurrió la crucifixión. Yamauchi se inclinó para tomar una hoja de papel que estaba sobre su escritorio. Permítame citar lo que dijo el erudito Paul Mayer sobre la oscuridad en una nota al pie de su libro de 1968. Poncio Pilato dijo al tiempo que leía estas palabras. Este fenómeno evidentemente fue visible en Roma, Atenas y otras ciudades mediterráneas. Según Tertulio, fue un evento mundial o cósmico. Flegón, un autor griego de Caria que escribía una cronología poco después del 137 después de Cristo, informó que en el cuarto año de la 12ª Olimpiada, es decir, 33 después de Cristo, ocurrió el mayor eclipse de sol y que se hizo de noche a la hora sexta del día, es decir, al mediodía, de modo que incluso las estrellas aparecieron en el cielo. Hubo un gran terremoto en Bitinia y muchas cosas fueron volcadas en Nicaea. Yamauchi concluyó. Por lo tanto, tal como lo señala Paul Mayer, hay testimonio no bíblico de la oscuridad que se dio al momento de la crucifixión de Jesús. Parece que algunos se vieron en la necesidad de darle una explicación natural y dijeron que fue un eclipse. Un retrato de Pilato. La mención de Pilato por parte de Yamauchi me recordó que algunos críticos cuestionaron la precisión de los evangelios por la forma en la que describen a este líder romano. Mientras que el Nuevo Testamento lo pinta como vacilante y dispuesto a ceder a la presión de la turba judía al ejecutar a Jesús, otros relatos históricos lo presentan como obstinado e inflexible. ¿Acaso esto no es una contradicción entre la Biblia y los historiadores seculares? Le pregunté. No, en realidad no, respondió Yamauchi. El estudio de Mayer sobre Pilato revela que su protector o mentor fue Sejanus, y que Sejano cayó del poder en el año 31 después de Cristo. Porque estaba complotando contra el emperador. Quedé desconcertado. ¿Y eso qué tiene que ver? Inquirí. Bien, esta pérdida habría debilitado mucho la posición de Pilato alrededor del año 33 después de Cristo. Fecha muy probable en la que Cristo fue crucificado, respondió el profesor. Por lo tanto, se podría entender que Pilato fuera renuente a ofender a los judíos en ese momento y meterse en mayores problemas con el emperador. Esto quiere decir que la descripción bíblica es muy probable que sea correcta. Otros relatos judíos. Luego de hablar principalmente de la corroboración romana de Jesús, quería dar un giro a la cuestión en este punto y debatir si otros relatos judíos aparte del de Josefo verificaban algo acerca de Jesús. Le pregunté a Yamauchi sobre las referencias en el Talmud, una importante obra judía terminada alrededor del año 500 después de Cristo, que incorpora la Mishnah, compilada alrededor del año 200 después de Cristo. Los judíos, en general, no abundan en detalles sobre las herejías, respondió. Hay pocos pasajes en el Talmud que mencionan a Jesús, y lo llaman un falso Mesías que practicaba la magia y que fue condenado a muerte justamente. También repiten el rumor de que Jesús nació de un soldado romano y María, dando a entender que hubo algo fuera de lo común en su nacimiento. Entonces observé, en forma negativa, estas referencias de los judíos sí corroboran algunos aspectos sobre Jesús. Sí, así es, confirmó. El profesor M. Wilcox lo expresó de la siguiente manera en un artículo que apareció en una obra de referencia académica. La literatura tradicional judía, aunque apenas menciona a Jesús, y en cualquier caso debe usarse con precaución, apoya la afirmación de los evangelios de que era un sanador y obrador de milagros, aunque atribuye estas habilidades a la brujería. Además, preserva el recuerdo de que era un maestro y de que tenía discípulos y que por lo menos en el período rabínico temprano no todos los sabios se habían convencido finalmente de que era un hereje o un engañador. Evidencia aparte de la Biblia. Aunque estábamos encontrando unas pocas referencias a Jesús fuera de los evangelios, me preguntaba por qué no eran más numerosas. Si bien sabía que sobrevivieron muy pocos documentos del siglo I, pregunté. En general, ¿acaso no deberíamos haber esperado encontrar más acerca de Jesús en escritos antiguos aparte de la Biblia? Cuando se inician movimientos religiosos, a menudo transcurren muchas generaciones antes de que la gente comience a documentarlos, señaló Yamauchi. Pero la realidad es que tenemos mejor documentación histórica a favor de Jesús que sobre el fundador de cualquier otra religión antigua. Eso me tomó por sorpresa. ¿En serio?, exclamé. ¿Puede abundar sobre eso? Por ejemplo, aunque se cree que las gatas de Zoroastro alrededor del año 1000 a.C.
son auténticas. La mayoría de las escrituras zoroástricas recién se plasmaron por escrito en el siglo III después de Cristo. La biografía parsi más popular de Zoroastro se escribió en el año 1278 después de Cristo. Las escrituras de Buda, quien vivió en el siglo VI antes de Cristo, recién se escribieron después de la era cristiana, y la primera biografía de Buda se escribió en el siglo I después de Cristo. Aunque tenemos los dichos de Mahoma, quien vivió del año 570 al 632 después de Cristo. En el Corán, su biografía se escribió recién en el año 767, más de un siglo completo después de su muerte. Por lo tanto, la situación de Jesús es única y muy notable en cuanto a lo mucho que se sabe acerca de él aparte del Nuevo Testamento. Quería retomar el tema y resumir lo que habíamos recogido acerca de Jesús hasta el momento, de las fuentes no bíblicas. Vamos a suponer que no tenemos nada del Nuevo Testamento y de otros escritos cristianos propuse. Aún sin ellos, ¿qué conclusión podríamos sacar acerca de Jesús de las fuentes antiguas no cristianas como Josefo, el Talmud, Tácito, Plinio el Joven, y otras? Aún tendríamos una cantidad considerable de evidencia histórica importante. En realidad, nos daría una especie de bosquejo de la vida de Jesús, respondió. Luego continuó con un dedo en alto para dar énfasis a cada punto. Sabríamos en primer lugar que Jesús era un maestro judío. En segundo lugar, que mucha gente creía que él realizaba sanidades y exorcismos. En tercer lugar, que algunos creían que él era el Mesías. En cuarto lugar, que fue rechazado por los líderes judíos. En quinto lugar, que fue crucificado bajo órdenes de Poncio Pilato en el reino de Tiberio. En sexto lugar, que a pesar de su muerte deshonrosa, sus seguidores, que creían que él estaba vivo, se esparcieron más allá de Palestina al punto de que había multitudes de ellos en Roma alrededor del año 64 después de Cristo. Y en séptimo lugar, que todo tipo de gente, de la ciudad y del campo, hombres y mujeres, esclavos y libres, lo adoraban como Dios. En realidad era un caudal impresionante de corroboración independiente. Y no solo se puede reconstruir el perfil de la vida de Jesús fuera de la Biblia, sino que hay mucho más que se puede recoger acerca de él en materiales tan antiguos que en realidad preceden a los mismos evangelios. Corroboración de los primeros detalles. El apóstol Pablo no conoció a Jesús antes de la muerte de Jesús, pero dijo que él sí se encontró con el Cristo resucitado y luego consultó con algunos de los testigos oculares para asegurarse de que estaba predicando el mismo mensaje que ellos. Debido a que comenzó a escribir las cartas del Nuevo Testamento años antes de que se escribieran los Evangelios, estas contienen relatos bien tempranos acerca de Jesús. Tan tempranos que nadie puede afirmar con credibilidad que habían sido seriamente distorsionados por el desarrollo legendario. Luke Timothy Johnson, el erudito de Emory University, contiende que las cartas de Pablo representan una valiosa verificación externa de la antigüedad y ubicuidad de las tradiciones acerca de Jesús. Le dije a Yamauchi. ¿Usted concuerda con él? Habíamos estado hablando largo rato. Yamauchi se puso de pie brevemente para estirar las piernas y se volvió a sentar. No hay duda de que los escritos de Pablo son los primeros del Nuevo Testamento, comentó, y de que tienen referencias significativas a la vida de Jesús. ¿Podría puntualizarlas? Le pedí. Bien, él hace referencia a que Jesús era descendiente de David, que era el Mesías, que fue traicionado, que fue juzgado, crucificado por nuestros pecados y sepultado, y que al tercer día resucitó y que fue visto por muchos. Entre ellos Santiago, el hermano de Jesús, quien no había creído en él antes de su crucifixión. También es interesante que Pablo no menciona algunas de las cosas que son sumamente significativas en los Evangelios. Por ejemplo, las parábolas y los milagros de Jesús, sino que se concentra en la muerte propiciatoria de Jesús y su resurrección. Para Pablo, estos eran los aspectos más importantes acerca de Jesús. Y por cierto, transformaron a Pablo, el perseguidor de cristianos, en el principal misionero cristiano, quien estaba dispuesto a pasar por toda clase de sacrificios y privaciones por causa de su fe. Pablo también corrobora algunos aspectos importantes del carácter de Jesús. Su humildad, su obediencia, su amor por los pecadores y demás. Insta a los cristianos a tener la mente de Cristo en el segundo capítulo de Filipenses. Este es un pasaje famoso en el que Pablo probablemente está citando las palabras de un antiguo himno cristiano sobre la humillación de Cristo, quien siendo igual a Dios tomó la naturaleza de un hombre, de un siervo, y sufrió el castigo extremo, la crucifixión. Por lo tanto, las cartas de Pablo son testigos importantes de la deidad de Cristo. Llama a Jesús el Hijo de Dios y la imagen de Dios. Lo interrumpí para acotar.
El hecho de que Pablo, quien venía de un trasfondo judío monoteísta, adorara a Jesús como Dios es sumamente significativo, ¿no? Sí, afirmó, y socava una teoría popular de que la deidad de Cristo se incorporó después al cristianismo por obra de los gentiles. Simplemente no es así. Incluso Pablo en esta fecha tan temprana adoraba a Jesús como Dios. Debo decir que toda esta corroboración por parte de Pablo es de suma importancia. Y también tenemos otras cartas tempranas por parte de Santiago y Pedro, testigos oculares. Santiago, por ejemplo, recuerda el sermón del monte de Jesús. Resucitó de los muertos verdaderamente. También contamos con volúmenes de escritos de los padres apostólicos, quienes fueron los primeros cristianos en escribir después del Nuevo Testamento. Escribieron la epístola de Clemente de Roma, las epístolas de Ignacio, la epístola de Policarpo, la epístola de Bernabé, y otras. En muchos pasajes, estos escritos atestiguan los hechos esenciales acerca de Jesús, en particular sus enseñanzas, su crucifixión, su resurrección y su naturaleza divina. ¿Cuál de estos escritos considera usted el más significativo? Le pregunté. Yamauchi consideró la pregunta. Si bien no nombró el que a su parecer era el más significativo, sí citó las 7 cartas de Ignacio como parte de los escritos más importantes de los padres apostólicos. Ignacio, el obispo de Antioquía en Siria, fue martirizado durante el reino de Trajano antes del año 117 después de Cristo. Lo significativo acerca de Ignacio, explicó Yamauchi, es que hizo énfasis tanto en la deidad de Cristo como en su humanidad, en contraposición a la herejía docetista, que negaba que Jesús hubiera sido humano en realidad. También enfatizó el apuntalamiento histórico del cristianismo. Escribió en una carta, camino a su ejecución, que Jesús fue en verdad perseguido bajo el gobierno de Pilato, fue crucificado en verdad, resucitó en verdad de los muertos y que aquellos que creen en él resucitarán también. Reúna todo esto. Josefo, los historiadores y las autoridades romanas, los escritos judíos, las cartas de Pablo y de los padres apostólicos, y tendrá evidencia persuasiva que corrobora los puntos esenciales que se hallan en las biografías de Jesús. Incluso si desecharas todas las últimas reproducciones de los evangelios, aún tendría un retrato de Jesús que es sumamente preciso, en realidad, es un retrato del único Hijo de Dios. Me puse de pie y le agradecí a Yamauchi por dedicarme su tiempo y su pericia. Sé que hay mucho más de lo que pudiéramos hablar ya que se escribieron libros completos sobre este asunto, le dije. Pero antes de terminar quiero hacerle una última pregunta. Una pregunta personal si no le molesta. No hay problema, contestó el profesor y se puso de pie. Miré su oficina modesta, llena hasta el tope de libros y manuscritos, registros y diarios, discos de computadora y papeles, producto de toda una vida de investigación sobre un mundo de antaño. Usted pasó 40 años estudiando historia antigua y arqueología, le dije. ¿Cuál fue el resultado en su vida espiritual? ¿Sus estudios alentaron o debilitaron su fe en Jesucristo? Miró al piso por un momento y luego alzó la vista y me miró directo a los ojos. Dijo con voz firme pero sincera. No hay duda, mis estudios han fortalecido y enriquecido en gran manera mi vida espiritual. Me dieron una mejor comprensión de la cultura y del contexto histórico de los hechos. Eso no quiere decir que no reconozco que quedan algunas cuestiones pendientes. En esta vida no tendremos un conocimiento completo. Sin embargo, estas cuestiones ni siquiera socavan mi fe en la credibilidad esencial de los evangelios y del resto del Nuevo Testamento. Creo que las explicaciones alternativas, que tratan de dar cuenta de la propagación del cristianismo mediante razones sociológicas o psicológicas, son muy débiles, dijo negando con la cabeza. Muy débiles. Luego agregó. Para mí, la evidencia histórica ha reforzado mi compromiso con Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos ama y murió por nosotros y resucitó de los muertos. Es así de sencillo. La verdad que nos hace libres. Al salir del edificio de Yamauchi y encontrarme con un mar de estudiantes que iban de un lado a otro para llegar a sus clases, medité en lo satisfactorio que había sido mi viaje al pequeño Oxford, Ohio. Vine en busca de corroboración a favor de Jesús y regresaba con una reserva rica de material que afirmaba cada aspecto clave de su vida, sus milagros, su deidad y su victoria sobre la muerte. Sabía que nuestra breve conversación solo había tocado la superficie. Llevaba bajo el brazo el veredicto de la historia, el cual había releído en preparación para mi entrevista. En él, el historiador Gary Habermas detalla un total de 39 fuentes antiguas que documentan la vida de Jesús, de las cuales enumera más de 100 hechos asentados con respecto a la vida, las enseñanzas, la crucifixión y la resurrección de Jesús.
Es más, 24 de las fuentes que cita Habermas, incluidas 7 fuentes seculares y varios de los credos primitivos de la Iglesia, tratan en forma específica la naturaleza divina de Jesús. Estos credos revelan que la Iglesia no enseñó simplemente la deidad de Jesucristo después de una generación, como a menudo se oye repetir en la teología contemporánea, porque esta doctrina está definidamente presente en verdad en la Iglesia primitiva, escribe Habermas. Su conclusión. La mejor explicación para estos credos es que representan adecuadamente las propias enseñanzas de Jesús. Es una corroboración sorprendente a favor de la aseveración más importante de la persona más influyente que jamás haya existido. Subí el cierre de mi abrigo de camino a mi auto. Mirando hacia atrás una vez más, vi el sol de octubre que iluminaba la inscripción en piedra que había notado cuando llegué a la sede de esta universidad totalmente secular. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Deliberaciones. Preguntas para reflexión personal o para grupos de estudio. 1. ¿Hubo algún incidente en tu vida en el cual dudaste de la versión de una persona hasta que te ofreció algún tipo de evidencia corroborativa? ¿De qué forma se asemeja esa experiencia a leer sobre el tipo de evidencia corroborativa que presentó Yamauchi? 2. ¿Cuál consideras la corroboración más persuasiva de las que mencionó Yamauchi? ¿Por qué? 3. Las fuentes antiguas indican que los cristianos se aferraban a sus creencias en vez de negarlas al enfrentarse con la tortura. ¿Por qué crees que tenían convicciones tan arraigadas? Más pruebas. Más recursos sobre este tema. Bruce, F.F. Jesús y los orígenes del cristianismo fuera del Nuevo Testamento, Ehrmans, Grand Rapids, 1974. Habermas, Gary, El Jesús histórico, College Press, Joplin, Mo, 1996. McDowell, Joshi Bill Wilson, Caminó entre nosotros, Nelson, Nashville, 1994.